Fruto de unas visiones que tuvo el apóstol Juan, el Apocalipsis habla sobre el fin del mundo, la derrota definitiva de Satanás y el día en que Dios juzgará a la humanidad. Durante siglos, sus pasajes oscuros y simbólicos han obsesionado a la civilización occidental. Y no ha habido época en que no se haya creído ver los supuestos signos del fin. El Apocalipsis, también conocido como Revelación, Libro de las Revelaciones o Apocalipsis de Juan, es el último libro del Nuevo Testamento y de la Biblia, siendo también el más complejo, simbólico, difícil de comprender e intrigante por sus múltiples implicaciones escatológicas y revelativas al fin de la historia humana tal como la conocemos. Supuestamente escrito por el apóstol Juan a raíz de las impactantes visiones que tuvo mientras cumplía su destierro en la isla de Patmos. Este libro ha sido el más polémico de todo el canon bíblico, siendo recién integrado de forma oficial a la Iglesia Católica en el siglo VI. Yo soy el documentalista. Y esto es el Apocalipsis bíblico. Más que ningún otro, el Apocalipsis ha logrado inocular el imaginario social de Occidente, el temor y la obsesión por el fin de los tiempos, viniendo aquella obsesión cultural a tener su cima en este último siglo en que otras fuentes como el calendario maya o las profecías de Nostradamus han convergido con el amenazante libro de las Revelaciones, para mover a muchas mentes hacia una especulación interpretativa no desprovista de fantasía y poco rigor. Y es que el Apocalipsis, entre otras cosas, es conocido por hablar de 4 poderosos jinetes que traerán plagas y desgracias, de un gran dragón que al parecer es el mismo Satanás, el famoso anticristo, y de un Jesús Rey que vendrá por segunda vez para, luego de que la tierra haya sido purgada bajo el poder del ángel exterminador y otras fuerzas purificadoras, juzgar a la humanidad y llevarse consigo a los justos, los cuales morarán en la Nueva Jerusalén. Autoría y canonicidad. Existe cierto debate sobre quién o quiénes y cuándo se escribió el Apocalipsis. Su autor se identifica a sí mismo simplemente como Juan. Según algunos, se trata del apóstol Juan, y la diferencia entre el griego tosco del Apocalipsis y el del Evangelio de Juan se puede explicar como consecuencia de la premura con que se debía transcribir las visiones y el estado de semi-enajenación mística en que se hallaba cuando las recibió. No obstante, existen quienes piensan que esas diferencias, la ausencia de temas juaninos como la dicotomía luz-oscuridad, el amor y la verdad, y las diferencias escatológicas entre ambos libros son razones suficientes para dudar de que su autor haya sido el apóstol Juan. Concretamente, las dudas sobre la autoría del mismo libro empezaron en el siglo III con Presbítero Cayo de Roma, quien creía que el autor era el hereje Cerinto. Y de tal magnitud fueron las sospechas que incluso en el siglo VI el libro era rechazado por los cristianos de Siria y la mayor parte del clero de la Iglesia Oriental y por ciertos padres de la Iglesia como Teodoreto, Juan Crisóstomo, Cirilio de Jerusalén y Gregorio de Nacianzo. Muchos siglos después, el debate sobre su canonicidad y su autoría fue reabierto por los protestantes durante el periodo de la Reforma,
llegando a decir Martín Lutero que el Apocalipsis no es ni apostólico ni profético y que Cristo no se enseña ni se sabe de él aquí. Pese a todo el debate, el Apocalipsis fue finalmente aceptado en el año 382 por un decreto del Papa Dámaso I, ratificando en el Concilio de Hipona en el 393, en el de Cartago en el 397 y más tarde en el Concilio de Trento durante la Contrarreforma. Por su parte, la Iglesia Ortodoxa lo aceptó recién en el siglo XIX, y en la actualidad el libro es generalmente aceptado en el protestantismo y sus diversas manifestaciones. Mas hay que señalar que, aún dentro de esta línea de canonicidad del libro, un amplio sector cree que el libro pudo haber sido redactado por una comunidad de seguidores de Juan, la llamada comunidad juanina, aunque obviamente en base al testimonio del propio apóstol. Su fecha es también algo discutido. Ireneo, San Jerónimo y Eusebio señalan el final del reinado de Dominiciano, opinión esta comúnmente aceptada por todos los especialistas modernos, quienes piensan que fue escrita de una sola vez. Epifanio, en cambio, cree que la composición fue en el reino del emperador romano Claudio y Pío I, que fue en época de Nerón, quien según ciertas interpretaciones es la bestia que menciona el Apocalipsis. Finalmente, algunos estudiosos hacen una separación. La fecha de publicación, supuestamente bajo el reinado de Dominiciano, y la fecha de las visiones en la época de Vespasiano. Así, según estas teorías, el documento habría sido retocado por varios editores, lo cual es muy útil para explicar las diferencias entre el Evangelio de Juan y el Apocalipsis. Contexto histórico. A pesar de las discrepancias en cuanto a la fecha de redacción del texto, existe un amplio consenso en relación al hecho de que el libro de las Revelaciones fue escrito en un contexto histórico de persecución contra los cristianos, llegando inclusive a darse casos como el del emperador Domiciano u otros césares, quienes blasfemamente para los cristianos se hacían llamar Señor de señores o Hijo de Dios, y exigían que sus estatuas fuesen adoradas por la gente, volviéndose con eso semejantes a la bestia del Apocalipsis en su idolatría exigencia de culto. Resulta pues claro que el contexto pudo haber influenciado a la composición del texto y que por ende este podría estar haciendo referencia a aquel por medio de sus simbolismos, tal como según algunos estudiosos, sobre todo de la escuela preterista, ocurre. Ya a nivel de hechos puntuales, podríamos señalar los siguientes como relevantes en el contexto histórico del Apocalipsis. 1. Muerte y resurrección de Cristo en los años 30. 2. Posibles muertes de los apóstoles Pedro y Pablo y persecuciones contra los cristianos. Todo esto en los 60. 3. Destrucción del Templo de Jerusalén y expulsión de los judíos de Jerusalén durante los años 70 a 73. 4. Surgimiento del conflicto y separación entre cristianos y judíos, desde el 73 al 90. Y 5. Imposición por parte de Domiciano, en el año 81 al 96, del culto al emperador y con ello acrecentamiento de las persecuciones contra los cristianos. Niveles del sentido. Existen 4 niveles de sentido en el Apocalipsis. El sentido literal. Este es el nivel de las cosas tal y como aparecen en el texto. Así, en este nivel, la gran ramera se quedaría simplemente como tal y no sería interpretada como Babilonia, Roma o el Vaticano.
Por ejemplo, este es el nivel más epidérmico del texto y no conduce a una comprensión real del mismo, siendo como se trata de un texto que es indiscutiblemente simbólico y no de carácter discutiblemente simbólico. En el sentido literario, cada género se constituye, a nivel formal, de un conjunto de recursos expresivos y estructuras que tienden a repetirse, entre otras cosas. Por eso, este nivel resulta fundamental para ubicar al Apocalipsis en el contexto del género apocalíptico, pudiendo de ese modo analizarlo comparativamente y a través de eso hallar lo que lo particulariza y lo que lo integra a su género, vislumbrando consecuentemente sus intenciones expresivas. Lo que quiso decir a partir de sus procedimientos expresivos. En el nivel histórico, a diferencia de los otros, no es un nivel intrínseco o inherente al texto, sino que es un plano de significaciones exterior al mismo. Concretamente, en su contexto histórico aplicado a la interpretación del mismo texto. Este nivel es muy importante en tanto que proporciona una base real y concreta para el vuelo interpretativo, limitando de esa forma los vuelos fantasiosos de la especulación hermenéutica. Y el nivel simbólico es el nivel que está más allá del nivel literal. Es el nivel que se compone a partir de los múltiples símbolos presentes en el texto. Aquí la interpretación se encontrará con símbolos fáciles como el dragón, Satanás, y el Cordero, Cristo, con símbolos de mediana dificultad como los 4 jinetes y con otros de gran problematicidad como la gran ramera y los 7 sellos. Así pues, el sentido con que se logre comprender el texto depende de cada uno de nosotros. Corrientes hermenéuticas. Preterista o histórico contemporánea. Plantea que, en general, las visiones del Apocalipsis se refieren a hechos ocurridos en los últimos decenios del siglo I después de Cristo, época en la que aún vivía Juan. Básicamente, según los preteristas, el Apocalipsis aludiría a la persecución desatada por la bestia contra los cristianos, siendo la bestia identificada como Nerón o Domiciano. Consecuentemente, esta persecución habría sido continuada por la llamada Babilonia, interpretada asimismo en relación al Imperio Romano. Por todo esto, para la mayoría de preteristas el Apocalipsis habría sido escrito para fortalecer la moral cristiana en una época de grandes dificultades, inoculando a través del texto la esperanza en la futura intervención de Dios, con el subsiguiente aniquilamiento de la bestia, la liberación del pueblo de Dios y el establecimiento del reino celestial. No obstante, hay preteristas que dicen que el Apocalipsis solo remite a la destrucción del templo de Jerusalén y a la era del judaísmo apóstata, situándose todo aquello a comienzos del año 70 del siglo I. Más lejos de no ser atacada, la escuela preterista ha recibido la acusación de ser reduccionista y parcial en sus interpretaciones, forzando así el sentido del texto y omitiendo cosas como el arrebatamiento de la iglesia, el surgimiento del anticristo y del falso profeta y el regreso de Cristo. Hecho este último que obviamente es planteado como algo que ocurrirá literalmente. Historicistas. Esta corriente, aunque interpreta muchos hechos en relación al Imperio Romano tal como hacía el preterismo, no se limita a eso, sino que tiene una visión más amplia en la que las visiones son interpretadas en relación a una amplia línea de sucesos históricos que va desde los tiempos de Juan hasta nuestros tiempos y potencialmente más allá de nuestros tiempos. Muchas son las subcorrientes e interpretaciones concretas dentro de esta corriente. La de los adventistas del séptimo día, por ejemplo, habiendo más marcadamente que en otras corrientes unificación solo a partir de la actitud interpretativa más que de las interpretaciones concretas. Por ejemplo,
En esta línea hay quienes han visto veladas referencias a las invasiones bárbaras, al surgimiento del Islam, a la Reforma y la Contrarreforma, a la Revolución Francesa, a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda, etc. Así, la bestia ha sido identificada con personajes como Mahoma, el Papa, Napoleón, Hitler, Donald Trump, entre otros. Las críticas a esta corriente consisten básicamente en decir que todas las visiones aún no han ocurrido. Y más que todo, en acusar a los historicistas de forzar mucho las interpretaciones y no tener en cuenta el amplio grado de apacibilidad que en general tienen los hechos históricos en relación a textos tan difusos y generales como el Apocalipsis. En esta actitud de cuestionamiento, dijo José Grau lo siguiente de esta corriente en su escatología. Al igual que en el esquema futurista, los históricos cometieron en el pasado el error de suponer siempre que su siglo era el último de la historia de la humanidad y que se hallaban viviendo en los últimos días. Esto ha obligado a ir rectificando constantemente de siglo en siglo, ya que el esperado fin del mundo no acaba de llegar. La corriente futurista. La naturaleza de esta corriente, según es descrita en algunos lugares del ciberespacio, no queda del todo bien delimitada sin que se presente a cierta confusión con el historicismo. Mas algunos, como José Grau, a quien se citará a continuación, sí la presentan con suficiente claridad. Esta escuela mantiene que, a partir del capítulo 4, el Apocalipsis solo se ocupa de acontecimientos que tienen que ver con el final de los tiempos y con todo lo que está relacionado con la segunda venida de Cristo. Fue el jesuita Rivera, en 1603, quien dio origen a esta interpretación para oponerla a la histórica de los reformadores. El dispensacionalismo la adoptó en el siglo pasado y, desde entonces, ha sido ampliamente expuesta y difundida mediante la Biblia anotada de Scofield, lo que la ha hecho popular entre nosotros. Para esta escuela, la mayor parte del texto del Apocalipsis es historia que todavía espera su cumplimiento, es decir, profecías no cumplidas, pero profecías que ya comienzan a cumplirse en nuestro tiempo. Por último, para los futuristas todo culminará con una nueva tierra en la que Dios mora en medio de los hombres, un reino de Cristo que no es de ninguna manera el paradigma mesiánico de corte político del judaísmo convencional, sino, lejos de esto, es un estado de la humanidad caracterizado por la consecución de la redención espiritual definitiva. Por último, la corriente idealista, espiritual o simbólica. En esencia plantea que el Apocalipsis es una alegoría de la lucha espiritual que todo creyente debe liberar para alcanzar el reino de Dios. Es decir, que cada quien tiene su Apocalipsis, entendido en el contexto de la interioridad del sujeto como en un estado del alma. Consecuentemente tiende a encontrar muy pocas referencias a hechos pasados o porvenir dentro del Apocalipsis, ya que aquel es concebido principalmente como una exposición simbólica y narrativa de los grandes principios espirituales, encaminados a motivar y guiar al creyente de cualquier etapa histórica. Por lo anterior, a más de lo dicho al inicio, esta corriente proyecta significaciones sobre el plano social e histórico, en tanto que plantea que el Apocalipsis ilustra el plan mismo de Dios en la historia, no ya a modo de sucesión de hechos concretos, sino a modo de una dinámica, de un proceso constante que siempre se ha venido dando y cuya naturaleza estriba en la división de un Dios juez rey, que, mediante el desarrollo histórico, selecciona a lo largo del tiempo a sus elegidos, a quienes no se inclinan ante la bestia, el mal, Satanás, y siguen sus preceptos hasta conseguir que su alma acceda al reino de Dios.
Aunque, más allá de las salvaciones individuales, para esta corriente la historia se presentaría como un proceso que converge hacia un nuevo cielo y una nueva tierra, desencadenados no tanto por acontecimientos puntuales como por una evolución espiritual progresiva de la humanidad. De entre todas parecería ser la más racional de las corrientes si no fuera porque, en opinión de sus detractores, incurre en el error de ignorar que el Apocalipsis se autodefine como un libro profético y por ende como un texto abocado a pronosticar sucesos concretos. Yo soy el documentalista. Y esto fue el Apocalipsis de la Biblia.